Hey ganadores, bienvenidos al primer video de este canal de YouTube y es sobre cómo hice yo para pasar de ser una persona muy delgada a ser una persona que llegara a pesar 85 kilos. Claramente yo entiendo que cuando uno inicia el gimnasio quiere muchas cosas al mismo tiempo. O sea, quiere agrandar el pecho, quiere sacar los bíceps, quiere tener las piernas grandes, además de eso quiere tener la super rutina, quiere hacer de todo, quiere con toda la alimentación, absolutamente todo. Y si es una mujer y quiere oxidar, también quiere tener la cola, quiere tener las piernas, quiere tener el abdomen, pero además de eso quiere tener todos los hábitos, todo de una vez. Quieren saberlo todo de una vez. Y este es mi primer error. El primer error que yo cometí en el gimnasio es creer que yo puedo tener absolutamente todo de una vez. Que puedo crecer mi cuerpo, que puedo crecer mi pecho, mis bíceps y además de eso estar rayado. Así que ¿por qué esto fue un error? Porque la alimentación debe tener un proceso. Si tú estás en un proceso de aumento, no puedes estar en un proceso de oxidación. Si tú estás en un proceso de mantenimiento, significa que tú estás acoplando algunos patrones y algunos hábitos. Pero si tú comienzas con un aumento de masa muscular y al mismo tiempo quieres oxidar grasa para marcar el abdomen, pues no vas a tener una ganancia muscular de verdad. Así que lo primero que tuve que hacer yo es identificar en qué momento estaba mi cuerpo. Si yo era una persona supremamente delgada, ¿cómo quería oxidar más grasa? Si hormonalmente ya estaba demasiado mal con el músculo porque estaba muy delgado. Pero si soy una persona que quiere aumentar de masa muscular y digo que quiero aprovechar que tengo como una grasita extra, que estoy gordito, que estoy con sobrepeso y demás, entonces quiero convertir eso en músculo, es un error fatal. Porque lo primero que va a pasar es que hormonalmente te vas a desequilibrar un montón. Y como tu cuerpo en este momento hormonalmente lo que está haciendo es acumular más grasa, pues todo lo que le des de comida extra para poder subir ese aumento de masa muscular se va a convertir en grasa. Así que después de identificar el cuerpo y dónde estoy, lo que hago es decidir si voy por un aumento de masa muscular, cómo se come para ese objetivo. Si voy para oxidación de grasa, cómo debo comer y qué debo hacer de extra en ejercicio para lograr ese objetivo. El segundo error que yo cometí fue creer que yo iba a competir al gimnasio. Entonces yo veía a las demás personas, ¿no? Yo llegaba y los veía y empezaban a levantar peso y yo decía, no, tengo un cuerpo parecido al de este chico, no soy tampoco tan delgado como él o soy igual de delgado a él, entonces lo que voy a hacer es igualármele y me le ponía al lado. Y aunque no tenía la técnica o así la tuviese, pues ese no es el peso que yo estoy levantando. Yo no estoy compitiendo contra nadie. Segundo error, competir contra alguien más que no seas tú. Y el tercer error, y este es uno grandísimo que está en la cabeza de la gente, que cuando tú vas crees que alguien te está mirando, crees que alguien está corrigiéndote las cosas desde lejos y a ti te da pena hacer algunos ejercicios, algunos movimientos donde se tiene que mandar mucho la cola para atrás, la espalda, hacerlos completos, etc. Ese fue un error que yo cometí porque empecé a generar patrones de movimiento inapropiados. Así que ¿cómo comencé todo esto? Fue viendo rutinas de YouTube. Eso fue lo primero que yo hice. Empecé a seguir los mentores, los gurús fitness, que la persona como yo quería estar, etc. Y empecé a aplicar sus rutinas. Esto no fue un error, me enseñó bastante. Sin embargo, más adelante entendí que las rutinas de una persona que ya está súper marcada, que ya está grande, que ya tiene el nivel de cuerpo al que yo quiero aspirar, no puede ser mi rutina si estoy comenzando, ni siquiera si estoy en la mitad de un proceso. Guíate, mira los ejercicios, mira la técnica, revisa bien lo que él está haciendo, lo que él corrige, pero ve al nivel que tú estás. Entonces era como una combinación de ver los videos de la gente, inspirarme como a dónde quería llegar, pero además de eso empezar a verificar como la técnica, ¿no? Cómo se debe hacer, si ellos dicen es mejor que los codos se pongan de tal forma, entonces yo hacía caso de todo. Ya después fue que me fui un poco más a fondo a la técnica, por qué, los ejes, etcétera, ya un poco más a lo que estudié, pero más a fondo me fui a cómo debe realizarse para que haya una mayor contracción, cómo funciona el músculo, fibras rápidas, fibras lentas, eso es otro tema, pero empecé a ver todo el tema de la técnica. Y básicamente esto era lo que comía. Vea, yo estaba muy pequeño, yo tenía como unos 14, 15 años por ahí cuando empecé en el gimnasio y era muy delgado. Y lo que yo hice fue como empezar a comer todo. Yo quería aumentar de masa muscular, quería de una sacar todo el cuerpo y toda la vaina, como les dije. Así que decían en los videos, coma y coma y coma hasta que le llegue la comida a la garganta. De hecho es algo que todavía yo recomiendo con unos ciertos parámetros. Pero entonces, como decían eso, en mi casa habían dos familias. Entonces habían dos neveras, habían dos alacenas, no sé cómo se llama eso. Entonces, ¿qué hacía yo?
sacar comida de ambos lados. No se daban cuenta, yo no podía sacar comida de otros lados, entonces lo que yo hacía era siempre que yo iba a comer, comía más y más y más, y en las noches siempre comía aún más. Entonces cada vez que pasaban 2-3 horas yo estaba comiendo algo de carne, algo de proteína, algo de arroz, lo que me encontrara, cualquier cosa que yo me encontrara en la nevera, empezaba a comérmela. Pero ahí es donde va el primer error, porque las personas que quieren aumentar de masa muscular usualmente se dicen a sí mismos: como estoy en aumento de masa muscular, pues puedo comer esto y puedo comer lo otro y me puedo llenar de hamburguesas y me puedo comer estos dulces, me puedo comer todo, porque como estoy en aumento necesito más calorías. Y así no funciona, porque si eso fuese a funcionar, no nos llenaríamos de grasa. Entonces, lo primero que yo me di cuenta fue que, claro, empecé a subir, pero empecé a tener un exceso de grasa. Entonces, yo tenía grasa en el abdomen, obviamente en los cachetes, porque a mí no me importaba lo que yo comiera, me importaba era que comiera demasiado. Claramente yo ya estaba como mirando el tema de la proteína, subir proteína y demás, pero ojo, porque ese es un error gravísimo. Si tú estás en aumento de masa muscular y te sigues diciendo en este momento, ya después de varios años: ay, es que estoy en aumento, entonces puedo comer lo que sea. Falso, así no funciona, hormonalmente no funciona así. Si te es posible comer pura comida nutritiva, pura comida que aporte, y poder comerla en grandes cantidades, es muchísimo mejor y acorta mucho el tiempo en los resultados. Luego, lo último que me ayudó a entender más las cosas y que de verdad me potenció el aumento de masa muscular fue entender la relación entre los carbohidratos, la proteína y qué debía comer para aumento y qué debía comer para oxidación. Entonces, claro, la mayoría de personas cree que cuando está en aumento, si quiere aumentar de masa muscular, debe consumir muchísima más proteína que si está en oxidación de grasa. Entonces, como estoy en oxidación de grasa, entonces como menos, pues menos proteína. Y como estoy en aumento, debo comer más proteína. Y al contrario, cuando tú estás en aumento de masa muscular, se debe consumir un cierto grado de proteína, si es verdad, más o menos 2 gramos por kilogramo de peso, un poquitico más por encima estaría bien, 2.2, máximo por allá 2.5, con 2 o 2.2 estaría perfecto. Pero esto no es mucho en proteína a comparación de cuando lo haces con oxidación, que debes estar entre 2.5, 2.8, incluso 3, sigue siendo saludable según la ciencia. Entonces, comparándolo, pues no debo consumir tanta proteína. Y yo era, después de que empezaba a mirar más proteína y me compraba los suplementos y me compraba la carne, me compraba el pollo y me llenaba mucho de proteína, y claro, dejaba a un lado los carbohidratos. Entonces, cuando empecé a tener la correlación, a entender la correlación de la proteína más los carbohidratos, ahí fue todo. Dejé de consumir el azúcar, que creía que cualquier cosa podía consumirlo, y empecé a consumir carbohidratos de valor, que sean como cereales, llamémoslos integrales, que la avena, que el arroz, que la pasta, etc. Y una porción donde yo pudiese calcular más o menos aproximadamente cuánto era de proteína. Yo sabía que 100 gramos de carne más o menos son unos 25-26 gramos de proteína, igual que la pechuga es muy parecido y demás. Entonces yo hacía como un cálculo, así como al ojímetro, de cuánto estaba consumiendo de proteína para no sobrepasarme, porque al mismo tiempo podría sobrepasarme de grasa. Ojo con esto, porque si ustedes llegan y consumen mucha carne de cerdo, que es un poco más barata que la de res, ¿cierto? A los que están hasta ahora empezando y no tienen como la liquidez para poder comprar buenos alimentos, si están consumiendo mucha carne de cerdo y la carne de cerdo tiene mucha grasa, lo que pasa es que sus niveles de consumo de grasa van a aumentar demasiado. Y si se pasan demasiado, vuelve y pasa lo que decía al principio, pues empiezan a tener un exceso de calorías más aún de lo que necesitan y se van a llenar de mucha grasa. Entonces no es comer desmedidamente hasta donde no más, es saber cuántas calorías necesitas tú para estar en un aumento de masa muscular. Yo estoy más o menos en unos 3.200, 3.500 calorías que debo consumir al día, pero tiene muchos factores, ¿no? Uno puede ser el trabajo, no es lo mismo la cantidad de calorías que gasta un repartidor a una persona que está sentado en la oficina todo el día, el tipo de ejercicio que realices, sea pesa, sea crossfit, sea running, sea etcétera, además del género, porque si eres hombre o mujer, pues va a variar también. Pero entonces, saber cuántas calorías debo consumir es muy importante. Si tú te pasas un poquito, ok. Si comes un poquito menos, ok. La idea es que nunca comas menos de lo que debes consumir como requerimiento. Pero si te sobrepasas demasiado porque comes muchas grasas en las proteínas, porque comes un montón de aguacate, porque comes un montón de frutos secos, etcétera, pues vas a tener un superávit demasiado agresivo y va a haber otra vez un descontrol hormonal. Y después, la pregunta más importante que todos se hacen, porque todos quieren el método mágico de cómo hacer las cosas, es la suplementación.
Yo me fui por la suplementación como a mitad de camino, o sea, entre inicios y a mitad de camino, porque como todos, yo pensaba que la suplementación era, digamos, que la varita mágica que arregla todo en el cuerpo. Ojo, la primera, si no consumo proteína no puedo hacer nada de esto, pero si consumo proteína, pere, se van a poner duros los músculos, voy a aumentar de músculos así yo esté marcando el abdomen, o sea, un montón de creencias, un montón de mitos de cómo funciona la suplementación. Les voy a hablar más o menos de qué era lo que yo consumía al inicio, que básicamente siempre fue proteína, algunas veces compraba aminoácidos y en algún punto compré el preentreno. Yo ni siquiera contabilizaba cuánta proteína comía, o sea, consumía de alimento. Y además de eso me ponía a consumir una proteína extra en polvo, porque eso es para crecer. La proteína es músculo, eso decía yo. Y pues así no funciona, es cuánta proteína tú comes, consumes al día, cuánta necesitas. Si tú, digamos, necesitas 2 gramos, que es lo que estamos haciendo para aumento de masa muscular, 2 gramos por kilogramo de peso y eres una persona que pesa 70 kilos, pues debe consumir un aproximado un poco más arriba de 140 gramos de proteína al día, ¿cierto? Si tú llegas y consumes los 140 gramos de proteína en alimentos, pues ¿para qué vas a consumir una proteína en polvo? Les voy a decir el secreto de la proteína en polvo para ahorrarles dinero y también para que dejen de creer que eso les va a solucionar la vida. ¿Que es un complemento muy bueno? Claro que sí. Y para oxidación, aún más. Porque claramente en oxidación tú debes consumir más proteína, pero eso va a ser otro video. Así que si tú ya estás consumiendo todo en alimentos, pues ¿para qué irse a la proteína? La proteína tiene otras ayudas, ¿no? Que tiene otros componentes que también te pueden ayudar, pero no es necesaria si tus requerimientos de proteína ya los estás haciendo con la comida. Siempre va a traer mucho más beneficio consumir la comida, consumir los alimentos, que tomarse la proteína. Siempre tiene muchas más cosas un alimento. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? No estoy haciendo una recomendación exacta, pero ¿cómo lo hice yo en el momento en que ya empecé a entender la alimentación? Lo primero, empecé a tomar un multivitamínico referente al deporte, que te apoye con todos los micronutrientes, todo el tema de los vegetales y demás, todas las vitaminas que se requieren, incluso para digerir los alimentos, para que sean procesados por el cuerpo. Las vitaminas es lo primero. Luego, ya empecé a ver todos los beneficios de la creatina, que la creatina, parce, un suplemento base. Incluso mejor que la proteína, sí. Si tú estás llegando a un promedio de proteína con los alimentos, de una con la creatina, tiene muchísimos beneficios. Luego hablaremos en otro video sobre esto. Luego ya vendría la proteína. ¿Listo? Ese sería mi stock de 3. La proteína, que si estás en aumento de masa muscular, tanto que puede ser limpia, como puede ser una proteína, pues sucia, como se llama, como lo quieran llamar, que tiene muchas calorías, muchas azúcar, muchas grasas, etc. Si se puede con una limpia, mucho mejor porque es de mayor calidad. Así que básicamente esto es un poco de cómo fue mi historia, cuáles errores tuve, cuáles cosas arreglé, cuáles sigo trabajando y cuáles yo mejoraría. Si tú quieres ahorrarte mucho camino, quita esas creencias de que con esto voy a lograrlo, si yo me compro esto voy a hacerlo. Si tú no eres juicioso con tu alimentación y no sabes qué es lo que quieres, no sabes cómo alimentarte, parce, muy difícil vas a llegar y vas a tener muchos errores como yo. Si tú no sabes cómo son las rutinas, cómo debes variar los entrenamientos, qué ejercicios son mejores para ti y demás, parce, lo que vas a hacer es posiblemente lesionarte. No estás compitiendo contra nadie. Y por último, tener una mentalidad de que tú sí o sí vas a entrenar, sí o sí vas a aprender sobre alimentación y lo vas a accionar. Todo lo que aprendas lo vas a accionar. Ya, eso con el tiempo, con la constancia, te va a dar los resultados full. Así que si te gustó este video, por aquí le puedes dar like, te puedes suscribir porque voy a estar enviando videos constantemente, tanto de alimentación, tanto del mindset que se requiere para cambiar el cuerpo y para hacer más cosas, como de ejercicio. Así que bienvenidos a este canal y nos vemos la próxima.